Hola Melissa, ¿qué tal? ¿Podemos iniciar? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, claro que sí. Por favor, permíteme que comparta pantalla entonces, ¿sí? Por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me presento. Soy Melissa Arellanos. Soy coordinadora de las segundas especialidades en la Escuela de Obstetricia. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre esta segunda especialidad. No sé si me permiten un minutito que no puedo compartir. A ver. Ya, ahora sí. Vamos a compartir la pantalla. Como les mencionaba, bienvenidos, ¿no? Voy a hablarles un poquito sobre esta segunda especialidad en obstetricia, que es la de salud sexual y reproductiva del escolar y adolescente, del cual vamos a tener el día de hoy a una docente especializada, ¿no? Que forma parte del staff de docentes de la segunda especialidad, la profesora Katy Rojas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar explicándoles un poquito los objetivos que tenemos con esta segunda especialidad, ¿no? Que es formar obstetras, especialistas competentes y líderes capaces de intervenir con eficiencia en la problemática de la salud sexual y reproductiva del escolar y del adolescente, que es una población que necesita bastante de conocimientos, información sobre la etapa nueva en la cual están viviendo, ¿no? Y quién mejor que nosotros, que somos los especialistas en la salud sexual y reproductiva, para poder orientar a este grupo poblacional, ¿no? Para que tomen buenas decisiones. También uno de los objetivos de este programa es aplicar conocimientos científicos, tecnológicos y habilidades educativas para promover la toma de buenas decisiones y prevenir embarazos no deseados, ITS, VIH, SIDA en adolescentes, ¿no? Como les había mencionado, este grupo poblacional necesita de información, necesita de nosotros, los especialistas en obstetricia, para que ellos, ¿no? Tomen estas buenas decisiones y no ocurran esta problemática que está bastante, el porcentaje está bastante alto con respecto a embarazos no deseados o de alguna ITS o en el peor de los casos un VIH-Sida, ¿no? Luego tenemos identificar problemáticas regionales o nacionales en salud sexual y reproductiva, permitiendo gerenciar servicios, programas y proyectos de la especialidad en diferentes instituciones educativas y de salud. Bueno, hace poco se ha aprobado un proyecto muy importante. Estamos nosotros, ¿no? Con un campo interesantísimo con respecto a instituciones educativas en esta población y está bastante enfocada esta especialidad a este campo, ¿no? De que nosotros podamos sumar competencias, sumar con conocimientos para este grupo poblacional. ¿A quién está dirigido? Pues a obstetras, ¿no? Y bueno, aquí algunas ay, permítame que no me sale la imagen, algunos de los beneficios de este programa, ¿no? Que son aplicación de casos clínicos y reales y prácticas, ¿no? Durante estos 3 semestres, que es la duración de este programa, de esta segunda especialidad, tenemos laboratorios modernos, tecnológicos, de última generación. La modalidad es semipresencial porque entendemos, ¿no? El tema de cuando ya estamos laborando, ¿verdad? Que nuestros tiempos se acortan, entonces es bastante cómodo que podamos tener un tipo de programa así que se adecue, ¿no? A nuestras necesidades de horario, a nuestras necesidades laborales, y es por ello que se ha implementado que sea los días sábados, los días domingo, a partir del segundo ciclo, ¿no? Tenemos clases sincrónicas, tenemos clases asincrónicas y la educación personalizada y tutoría permanente de los docentes que son reconocidos con mucha trayectoria académica y con una amplia experiencia profesional. Bueno, aquí está la malla o el plan de estudio, ¿verdad? De esta segunda especialidad. En el primer ciclo son 4 cursos, que es estructura, función sexual y reproductiva, perspectiva de género, educación sexual escolar, pedagogía para la salud sexual, sexología en el segundo ciclo, atención obstétrica infanto-juvenil, educación sexual y adolescencia. Y ya empezamos con el curso de investigación 1, porque ustedes ya terminan con un proyecto
en esta especialidad para que ya luego ustedes solamente con el asesor lo puedan completar, terminar, ¿no? A tesis o caso clínico, que es de las dos maneras en las que ustedes pueden sacar aquí el título de especialista, ¿no? Abordaje de la violencia en salud sexual y reproductiva, gerencia en servicios de salud del adolescente, proyectos educativos, que también es uno de nuestros temas o de nuestros abanderados para poder trabajar en diferentes instituciones, proyectos educativos para la salud sexual y reproductiva, y como último, investigación 2. Bueno, aquí algunos de los docentes que son parte del staff de la segunda especialidad, ¿no? Y me va a ser bastante grato presentar en este momento a la obstetra Katy Rojas Sauki, que es especialista en este campo, que trabaja en el Instituto Nacional del Niño en Breña, que está a cargo de un área muy importante en lo que es salud sexual y reproductiva, del voluntariado Forever Young, y que es una magíster en salud sexual y reproductiva y que, como ya les había mencionado, es parte del staff de esta segunda especialidad. Buenas noches, profesora Katy. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos y con todas. Bueno, le doy el pase a la profesora para que ella pueda desarrollar el tema tan importante que vamos a tocar esta noche, que es la atención integral en salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. Bien, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a justamente la presentación de esta oportunidad, yo la llamaría, ¿no? De hecho, comentarles un poco acerca de también un poco lo que me ha tocado a mí también formarme, porque contar hoy en día ya con especialidades, con una especialidad que nos brinda justamente el respaldo de la universidad y poder formarnos a través justamente de estos espacios en donde nuestras habilidades y o competencias tanto actitudes como las aptitudes puedan generar en nosotros esas competencias que hoy en día el mercado demanda, ¿no? Y es que estamos en un contexto, como lo decía la señorita Melissa, en cuanto a este proyecto de ley, pero realmente la salud sexual, salud reproductiva, tenemos que nosotros tomar bastante ventaja, ser abanderados y abanderadas de la salud sexual y la salud reproductiva y no dejar de seguir mejorando nuestras competencias, porque de hecho abordar la salud sexual y la salud reproductiva no es solamente en la etapa de vida adolescente, sino también en todas las etapas de vida. Y bueno, vamos a enfocarnos en esta parte, que es el abordaje integral de la salud sexual y la salud reproductiva del adolescente. Me presentaban hace un momento y comentarles agregar un poco sobre ello. Yo estoy a cargo del área de salud sexual, salud reproductiva, de un servicio que es especialista justamente en atención del adolescente. Estoy en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y a cargo del área de salud sexual reproductiva ya hace cerca de 12 años. Y también a cargo de un grupo de par que justamente es el voluntariado adolescente Forever Young. Bueno, vamos entonces a comenzar. ¿Por qué es tan importante que se puedan formar especialistas? Vamos a ver algunos conceptos realmente necesarios en los que nosotros podamos manejar. Primero, que hablar de sexualidad en un contexto en general con cualquier persona, independientemente la etapa de vida, ¿qué nos trae? ¿No? ¿Qué es sexualidad? Frente a ello, las personas respondemos, reaccionamos sea a través de diversas emociones, vergüenza, miedo, humor, ansiedad, asombro. Y es que estos son actitudes aprendidas. Estas vienen a ser actitudes que nosotros, el contexto en el que estamos es que no hay una ley de educación sexual integral. Por lo tanto, en las escuelas, si nos hablan bien, ¿no? Y es un favor que hasta nos hacen, pero si no nos hablan, tampoco tienen la responsabilidad. Sí, señorita Melissa. Profesora, discúlpeme, me parece que no se está proyectando su imagen o solo es el mío, no sé, díganme. Ah, sí, comenten, por favor. Yo ahorita ya estoy proyectando, pero no sé si se Stephanie, está. ¿lo puedes ver? Me parece que no estaba ampliado. A ver, Se veía proyecto. solo la PPT. Nuevamente, por favor, nos ayuda Sí. proyectando.
Pero voy a colocar. Aquí está la PPT. No sé si se está observando. Ya, Ahora ahora sí, muchísimas gracias. Ya, me gracias. avisan si es que está pasando en todo caso. Bien, entonces les decía que nosotros vamos aprendiendo justamente todas estas actitudes por no tener una ley de educación sexual integral. No nos hablan en las escuelas o nos hablan más o menos. En las casas por ahí nos hablan, pero de repente más desde un enfoque religioso. Y es que lo que hoy en día somos adultos somos resultados de justamente ese nivel de conocimientos, actitudes y prácticas que tenemos en función a ese contexto de la educación sexual integral. Yo siempre digo eso, no tendremos una ley de educación sexual integral, pero sí tenemos a un profesional que sí nos puede y puede brindar justamente los diversos niveles de abordaje de la salud sexual reproductiva. Y un primer nivel es la parte educativa. Luego tenemos la orientación, la consejería. También tenemos la parte de terapias, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la formación de ser terapeuta en sexualidad. Entonces, tenemos todos estos niveles que nos va a permitir, saliendo ya de la universidad y ya con los posgrados, nosotros ya tenemos esa ventaja. Y sobre todo, nuestra población poder tener el acceso justamente a estos abordajes de manera integral y más en poblaciones que son mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, esto va a hacer que estas actitudes que tenemos frente a la sociedad se puedan deconstruir y poder construir nuevas, ¿no? No solamente las actitudes, sino también mejorar los conocimientos y lo que queremos, crear justamente, generar conductas, estilos de vida saludable en cuanto a la salud sexual, salud reproductiva. Bien, vamos a pasar entonces. ¿Se ve? Acabo de pasar la presentación. Sí, sí se ve, profesora. Ok, entonces, ¿cuál es el concepto de la sexualidad? Porque una de las cosas como especialistas es los fundamentos. Nosotros tenemos que manejar fundamentos con respecto a la sexualidad y uno de ellos tiene que ver con el concepto. Realmente el concepto de la sexualidad es bastante amplio. Hablar de sexualidad generalmente tocamos la parte más descriptiva de la sexualidad, ¿no? Pero el concepto, pues justamente es bastante amplio. Vamos a resumir a través de esta aproximación descriptiva de lo que tiene que ver la sexualidad y lo que como fundamento hace que nosotros en nuestro abordaje tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿A qué me refiero? Obstetra, necesito que usted me genere, por favor, una intervención al colegio, un programa de intervención al colegio de repente con el objetivo de la prevención del embarazo adolescente. Entonces yo voy a crear un programa o voy a crear una intervención, sean talleres, sea una intervención de consejerías, pero tengo que tomar en cuenta algunos aspectos. Me han pedido el contexto es prevención de embarazo. Creo que lo que primero nos viene a la mente es métodos anticonceptivos. Pero, Ostetra, ¿qué pasa si el colegio donde yo estoy yendo es un colegio que tiene de repente o me pide que no pueda abordar los anticonceptivos modernos? O que de repente parte de los docentes o los familiares no quieran. Entonces yo tengo que tomar en cuenta todos estos aspectos para poder crear justamente un programa y dar el fundamento del por qué estoy yo creando o colocando temáticas, metodologías a poder realizar. Entonces, hablar de la sexualidad es entender de que es una dimensión inherente a nuestra personalidad. ¿Qué significa eso? Nosotros no nacemos con personalidad, nuestra personalidad se forma. Al decir que es inherente, es que la identidad sexual también se va a formar tan igual como la identidad personal. Pero la sexualidad con sus componentes, hay componentes que ya se van a ir generando incluso desde antes de nacer, ¿no? Por eso es que ahí también dice a lo largo del ciclo vital. Generalmente nos dicen, ¿desde cuándo tenemos sexualidad? Desde que nacemos, ¿no? Desde un poco más antes, desde que estamos en el vientre de la madre, ¿no? Desde ahí hay componentes que ya se empiezan a configurar. Uno de ellos es el componente biológico, como es el sexo, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice acá? Que está estructurada la sexualidad por aspectos biopsicosociales. Esto significa que no solamente la sexualidad es un aspecto biológico, ¿no?
yo recuerdo mucho cuando estaba en el colegio y si alguien me preguntara de repente a esa edad, 16, 17 años sobre sexualidad, yo hubiese contestado acerca de aspectos solamente biológicos porque era lo que me enseñaba. La parte de métodos estaba dentro de la parte de biología, como la parte reproductiva. Y esa es la asociación, si solamente lo vemos desde la parte biológica. La sexualidad también tiene aspectos psicosociales. Tiene que ver con las emociones. Hace un momento puse el ejemplo de las actitudes. La sexualidad también tiene que ver con la parte de cómo nos relacionamos con las personas. Por eso es que esto hace que veamos a la sexualidad desde sus diversos componentes, que no es solamente un aspecto del sexo, que es el aspecto biológico, sino también la identidad de género, la orientación sexual y el placer sexual. Entonces, obstetra, quiero este programa para la prevención de embarazo. Armo mis temáticas. ¿Qué le voy a colocar? Sé que la sexualidad es biopsicosocial. De hecho, tiene que ir la parte de los órganos sexuales. ¿Por qué obstetra? Porque tienen que saber acerca del conocimiento de su cuerpo. Primero, desde quiénes son sus órganos y luego cómo funcionan. Porque si yo voy a hablar de métodos anticonceptivos, ¿cómo explicaría o cómo entenderían ellos el mecanismo de acción del método anticonceptivo? ¿No? Entonces ahí viene la asociación, si es que alguien cuestiona, pues, el programa que yo estoy estructurando. ¿Qué más le voy a agregar dentro de la parte psicológica, por ejemplo? Tantas temáticas. Por ejemplo, una de ellas, proyecto de vida. ¿Qué más? Manejo de emociones, control de impulsos, comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque la sexualidad también tiene aspectos psicológicos. No es que yo me voy a meter en el área de psicología, no, sino que estoy asociando con aspectos de la sexualidad. ¿Cuántos chicos, por ejemplo, o chicas, los entrevistamos, nos refieren de que inician la actividad sexual porque se dejaron llevar? Pucha, me dejé llevar y no pensé y no me cuidé, producto de un embarazo. Entonces, tiene que ver esta problemática con aspectos biopsicosociales. Entonces, tengo que asociar. Y en la parte social, que es cómo me interrelaciono con las personas, ¿qué temáticas yo puedo ahí de repente proponer? Una de ellas se me ocurre, derechos. ¿Cuántos adolescentes no van al establecimiento no porque no quieran, no saben que pueden ir y acceder a métodos gratuitos, a la gran variedad de métodos anticonceptivos modernos y sobre todo que pueden ir solos a partir de los 14 años y se les puede brindar anticonceptivos, ¿no? Entonces ahí viene justamente, si es que alguien me cuestiona, yo como especialista voy a saber fundamentar. ¿Por qué usted está colocando el tema de los métodos anticonceptivos? Porque la sexualidad es biopsicosocial. Entonces los adolescentes deben de conocer el funcionamiento de así sean métodos naturales, aunque ya sabemos que los métodos naturales no van a tener la eficacia por las características de los adolescentes, por ejemplo, el riesgo alto en cuanto a la parte de la parte reproductiva por la edad es un riesgo, entonces está contraindicado los métodos naturales. Pero bueno, pero tienen que saber ellos acerca de su cuerpo. ¿Cuántos adolescentes varones desconocen o se están cuidando, mejor dicho, y no solamente varones, adolescentes, sino también en todas las etapas con el coito interrumpido, pensando que es un anticonceptivo, conociendo ellos el mecanismo de acción y conociendo su cuerpo, ellos van a saber, por ejemplo, que el líquido preseminal también tiene espermatozoides, puede contener espermatozoides y que hay riesgos de embarazo. Entonces, esto es diferente, ¿no? Cuando ya uno se va formando y ya como especialista, pues vas a fundamentar entendiendo qué es lo que yo voy a intervenir. Y finalmente, la sexualidad se manifiesta en conocimientos, actitudes y prácticas. Por favor, colegas, eso hay que tomarlo en cuenta. Algo lo que yo, por ejemplo, enfatizo mucho en la parte de lo que me corresponde ya en este momento de ser docente, dejemos de decir charlas. No, me voy a hacer una charlita, ¿no? Para ir al colegio, una charlita. Mira,
Lo que busca una charla es básicamente la parte de conocimientos. Y nosotros, por eso es que yo le digo, no hacemos charla. Nosotros vamos a intervenir generando este cambio en estas competencias. Claro, primero tengo que saber qué saben, qué conocen, qué actitudes tienen, qué comportamientos, y luego voy a mi intervención. Sea a nivel individual, con las consejerías, con las orientaciones, o sea a nivel de grupo, con los talleres. Lo que buscamos metodológica, con una estructura a través de técnicas participativas, por ejemplo, en la parte de grupo, lo que queremos es que se generen justamente conocimientos óptimos, actitudes y comportamientos saludables, favorables, ¿sí? Entonces, nosotros no hacemos charla, hacemos y generamos modificación de lo que vienen a ser los conocimientos, las actitudes y las prácticas, ¿sí? Entonces, yo conociendo solamente este concepto, esta aproximación que estamos haciendo, ya puedo estructurar una intervención individual o una intervención de grupo, porque estoy entendiendo qué es la sexualidad. ¿Ok? Entonces, seguimos por acá. Entonces, estas características son básicas, que lo que debemos de manejar los especialistas en el área de salud sexual, salud reproductiva. Los enfoques, que son las formas de ver a la sexualidad. Hay varios enfoques. Por ejemplo, tenemos estos dos que son los tradicionales y los emergentes. Lo que nosotros como especialistas, como obstetras, y más siendo especialistas debemos de manejar, son todo lo que está en rojo. A nivel personal, tú tienes tu decisión, eso no es el problema. Pero estamos a la parte de como profesional, como obstetras, y más como especialistas debemos de manejar justamente aspectos que están a nivel de normativos, dentro de la formación científica y ética que tenemos que tener con respecto a la sexualidad. Entonces, ¿qué enfoque debemos de manejar? Los enfoques emergentes, como obstetra, como especialista. ¿Sí? Y dentro de estos enfoques emergentes tenemos enfoques de género, el enfoque de derechos y el enfoque de diversidad. Ustedes sabrán, por ejemplo, que en las ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos justamente dentro de estos objetivos a cumplir está el enfoque de género. Tenemos una política nacional de igualdad de género del 2019 que también es transversal a todos los sectores y piden que nos manejemos en cuanto a esa mirada del enfoque de género. Hoy en día, por ejemplo, programas a través de programas presupuestales, por ejemplo, nos piden poder trabajar para la prevención del embarazo adolescente desde un enfoque de género. Y ahí hay actividades como, por ejemplo, generar nuevas masculinidades, el poder trabajar, por ejemplo, con el varón, no como la pareja, sino como también un proveedor, un usuario justamente en los servicios de salud sexual, salud reproductiva. Y esto yo te estoy hablando a nivel nacional, te di el contexto de las ODS, ustedes revisarán en la OPS, por ejemplo, están normativas con respecto a la atención, a manuales, guías de la atención de servicios amigables en salud sexual reproductiva para adolescentes y nos piden manejar enfoques de género. Entonces, tenemos nosotros que conocer y saber fundamentar bajo estos enfoques porque son nuestro contexto normativo. Obstetra, y a veces tenemos temor, tenemos miedo y tiene que ver porque desconocemos estas bases legales incluso que tienen que ver con estos enfoques emergentes. Lo otro a manejar es las dimensiones. Recuerden, es biopsicosocial. Yo no puedo ver a la sexualidad solamente desde un lado como una mesa, solamente de ese lado donde yo estoy de la mesa o del lado de esa parte de la mesa. No, tengo que entender que la mesa tiene que ver con todos sus lados, ¿sí? Eso quiere decir una mirada, en este caso, desde la analogía biopsicosocial, cuando vemos a la sexualidad. A veces me preguntan, obstetra, pero hay estudios que refieren, por ejemplo, desde la diversidad sexual, que existe el gen homosexual. Es que sí, hay estudios, hay modelos teóricos que sí tienen que ver, pero están mirando solamente una dimensión de la sexualidad. Y ese estudio tiene que ver con un modelo básicamente biológico.
Hay estudios, por ejemplo, que señalan que personas con experiencias traumáticas de violencia sexual en la niñez van a generar una orientación sexual homosexual en la adolescencia, en la juventud. Sí existen esos estudios, pero están viendo solamente un lado de la sexualidad, que es la parte social, y la sexualidad es biopsicosocial. Entonces, para entender qué estudios tenemos nosotros que tomar en cuenta, vienen a ser los estudios sistémicos, que son aquellos que sí ven a la sexualidad de forma biopsicosocial. Y bajo este estudio, este modelo teórico, tenemos el modelo de la teoría y la estructura y dinámica de la identidad sexual, que es en donde refiere que la sexualidad tiene que ver con el componente sexo, orientación sexual, identidad de género y placer sexual, conocidos también como los procesos sexuales. Y de cada uno de estos procesos sexuales es muy necesario que nosotros conozcamos tanto la parte de la estructura, los tipos, como la parte dinámica de cómo se configura. Los criterios de normalidad, ¿qué son? ¿Pero te parece normal que dos chicos o dos personas de un mismo sexo estén juntas? ¿Te parece normal, no? Cuando a veces en sexualidad se llega a veces a ese punto, ¿no? Por eso se llama criterios de normalidad. Hay varios criterios de normalidad, pero te recalqué, el que debemos nosotros que manejar como especialistas, como profesionales, tenemos que trabajar los criterios de normalidad funcional. ¿Qué significa eso? Que todo proceso sexual, sexo, identidad de género, orientación sexual o placer sexual es funcional, siempre y cuando no ponga en riesgo ni la salud física, ni emocional, ni sexual, ni mía, ni la de otra persona. ¿Y qué más? Que sea un aspecto desde el consentimiento. Cumpliendo ello es funcional, simplemente. Me vienen dos adolescentes mayores de 14 años, quieren un método anticonceptivo moderno. A ver, ¿hay consentimiento? Sí. ¿Esa situación está poniendo en riesgo la salud? Bueno, si yo no le doy para que se puedan proteger y cuidar, sí se va a poner en riesgo. Entonces, mi función ahí es brindarle justamente el acceso para que no pueda haber riesgos en la salud en cualquiera de sus dimensiones. En este caso, en la parte para la prevención del embarazo o de ITS. Cumpliendo ello, simplemente es funcional. O una persona que dice, obstetra, yo tengo una práctica anal sexual con mi pareja. ¿Ok? ¿Hay consentimiento? Sí. ¿Se están cuidando? Sí. ¿Cuántos años tiene? Si tiene más de 14 años, ok. Cumple los criterios. Simplemente es funcional. No, no me parece, pero eso no es normal. Por esa vía no, eso ya es un tema personal. Yo tengo que trabajar como especialista desde el criterio de normalidad funcional, cumpliendo justamente con los criterios antes mencionados. Y bien, aquí están, ¿no? Los procesos sexuales que finalmente van a configurar la identidad sexual de la persona. Nosotros debemos de conocer de estos procesos el desarrollo. Por ejemplo, de los adolescentes, ¿cómo se da ese desarrollo sexual? En el sexo, en la identidad de género, en la orientación sexual, en el placer sexual. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, a nivel de la parte del componente sexo, que es la parte biológica que tenemos, los cambios, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte de la pubertad y los cambios físicos, psicológicos, sociales que hay justamente en la adolescencia. Yo tengo que conocer, pero acá poder nosotros trabajar justamente, y hace un momento di la aproximación descriptiva. ¿Qué conocimientos, qué actitudes, qué prácticas tiene el adolescente que viene a la atención? Y luego, en base a ello, voy a abordar un antes y un después. Incluso, parte justamente de la formación de especialistas, vamos a trabajar herramientas que nos va a ayudar a justamente identificar las necesidades y en base a ello hacer un plan de intervención. También contamos con herramientas de conocimientos, actitudes y prácticas, los famosos CAP. Incluso podemos nosotros, y eso es lo que tenemos que animarnos como especialistas, a crearlos. Les comento que en un momento, justamente parte de mi formación ya en posgrado, recuerdo mucho que
escuché un comentario respecto, porque yo he creado herramientas de evaluación justamente para mi maestría y, y recuerdo un comentario en algún momento que dijeron, pero las herramientas en sexualidad lo hacen los psicólogos. Y yo me pregunté, ¿y por qué los psicólogos? Es que ellos ven la parte de sexualidad. No, no, no. Nosotros también vemos y atendemos la sexualidad de las personas. Entonces, ¿por qué no crear en base justamente a mi población herramientas de evaluación? Y eso fue lo que hice. Hice herramientas de evaluación, que ya en su momento se los voy a compartir con mucho gusto. Entonces, aquí es importante por ello nosotros conocer eh, conocimientos, actitudes y prácticas. Miren, colegas, que nos estamos yendo más allá del Tanner, ¿no? Porque acá generalmente, ¿qué nos piden a los obstetras? Evaluación, Tanner. La parte de Tanner solamente es la parte clínica e incluso parte también de lo que tiene que ver con la formación como especialista es para qué evaluar el desarrollo sexual. Y yo tengo que evaluar, tienes una evaluación a través de un criterio de una herramienta diagramática, un diagrama, que son estadios de Tanner. Pero también hay una evaluación clínica que es sumamente fácil, práctica y tan necesaria porque es objetiva. Pero si yo voy a estar con el diagrama, también tengo que tener y asociar algunos datos que me permitan aproximarme a lo más objetivo posible. Entonces, eso también nosotros trabajamos para poder identificar o bien un desarrollo puberal precoz o tardío, ¿no? Y es importante nosotros poder conocer esos aspectos. ¿Quién más que nosotros que estamos en la parte de la salud sexual, salud reproductiva y no solo del adolescente? Recuerden que la sexualidad lo tenemos incluso desde antes de nacer, ¿no? Entonces, cuando tengamos situaciones en la infancia, en la niñez, en la juventud, en la adultez, tenemos que tener estos conocimientos para que nosotros podamos identificar y poder tomar decisiones prontas. En la parte de identidad de género, en lo que respecta a en los adolescentes, importantísimo. En la parte dinámica, que es cómo se configura la identidad sexual de la persona, es muy interesante que conozcas que las etapas justamente de cambios de la vida, como es 10, 11 años y 45, 50 años, son las etapas en donde las personas podemos tener mayor flexibilidad a lo que tiene que ver con la parte de expresión, cómo yo me puedo expresar, ¿no? Si yo he crecido en un contexto en donde me han dicho que las chicas pensamos de esta forma, nos expresamos de esta forma, sentimos de esta forma, pues en un momento eso se vuelve muy rígido, ¿no? Entonces yo me quedo con todas estas competencias, ¿no? Y a las personas adultas generalmente que han pasado por esas situaciones les cuesta mucho, ¿no? Pero como los hombres van a usar una prenda rosada, eso no es normal y les cuesta mucho. ¿Cómo las mujeres van a jugar fútbol y les cuesta mucho aceptar esa posibilidad? Y miren, justamente entender la parte dinámica en esta etapa de la adolescencia permite que tengamos ese acercamiento y es una etapa con mayor flexibilidad para que la persona, wow, entonces pueda expresarse en el contexto, en el marco de los derechos sexuales, derechos reproductivos, con toda esa posibilidad, ¿no? Tenemos esa gran responsabilidad. En la orientación sexual, más o menos entre los 15, 16, 17 años, ya la persona se siente más segura acerca de quién le gusta, quién le atrae. Que recuerden, no es una opción, es una orientación, uno descubre quién le gusta. Y si nosotros en la consulta, en la intervención, sea individual o de grupo, damos la confianza, nos los pueden compartir. Si no, no, y están en todo su derecho si no quieren hacerlo. Pero qué importante es que conozcamos esos aspectos del desarrollo sexual para poder hacer las diversas intervenciones. Y a nivel del placer sexual, lo que nosotros tenemos que conocer es, por ejemplo, a nivel de placer, acá vamos a trabajar respecto a la parte de la estructura, los tipos de placer. Y recuerden, no estoy hablando de orientación sexual, que es la parte romántica, afecto. La parte de placer es la parte erótica, la parte que me genera una respuesta sexual. Y esta puede ser tanto autoerótica, conmigo mismo, conmigo misma, que viene a ser a través de la masturbación, con otra persona, se llama aloerótico, ya sea con alguien de mi mismo sexo, homoerótico, o alguien del sexo contrario,
heteroerótico, o también entender de que existe la asexualidad. Personas que no tienen la necesidad del placer erótico, pueden estar en vínculo afectivo con otra persona, pero no tienen la necesidad de la parte erótica, ¿no? Y conocer la parte también de la dinámica, de cómo se configura. En la adolescencia, ¿qué pasa? Infancia, niñez, hay exploración, hay autoconocimiento de su cuerpo. No es que se estén masturbando, se están conociendo. Cuando ya entran a la adolescencia, se incorpora en esa autoexploración la fantasía. Ya alguien que me agrada, me gusta. Entonces, cuando ya se autoexplora, piensa, se imagina. Ahí recién llamamos masturbación. Pero, ¿qué pasa en los adolescentes? Entendiendo el desarrollo sexual, empiezan con la parte ya aloerótica con otra persona. Y ahí es muy importante que no solamente pensemos en el coito, sino que los adolescentes empiezan con aspectos de acercamiento. A ello le llamamos el contacto petting, ¿no? Y entonces ahí vamos a conversar de todos estos aspectos que tienen que ver con el contacto petting, también para poder evaluar el riesgo a nivel de prevención, el tema de embarazo y las ITS, ¿no? Entonces ahí tenemos los diversos procesos sexuales. Bueno, acá un poco del contexto del reconocimiento de los derechos sexuales, derechos reproductivos. Como nosotros sabemos, el Cairo y Beijing vienen a hacer todo ese reconocimiento que se hace de los derechos sexuales reproductivos, pero aquí me gusta mucho que nosotros pensemos y asociemos con nuestra realidad. Em, el tema de los derechos sexuales reproductivos a nivel de la población en general, estamos avanzando. En nuestro país se está avanzando. Pero siempre hay una población más vulnerable. Es una población que todavía la sociedad tiene una sobreprotección y ellos son los adolescentes. Entonces, aquí por eso todavía existen incluso adultos, colegas, que desconocen este contexto internacional de compromiso del Estado, por cierto, y por otro lado también normativas nacionales en protección a los derechos sexuales reproductivos. Yo sigo escuchando todavía que, por ejemplo, si un adolescente mayor de 14 años quiere usar el implante, ha ido a establecimientos donde le han mencionado de que no, que primero va a utilizar o la píldora o el inyectable para luego recién ponerle el implante. ¿Y dónde dice eso? En los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, la edad no es una contraindicación para los métodos modernos. Entonces, los implantes se les puede colocar a un adolescente mayor de 14 años, si no tiene ninguna contraindicación. Entonces, todavía tenemos mucho desconocimiento porque pensamos, creemos, ¿no? Entonces, el contexto de nuestras normativas nos da un respaldo y no debemos de temer. Todavía sigo escuchando que en las atenciones de salud sexual reproductiva están sentaditos el adolescente y el familiar. ¿De qué manera estás ahí garantizando la privacidad y la confidencialidad, que es un derecho también en el contexto de los derechos sexuales reproductivos de los adolescentes? ¿Ok? Entonces pensemos, miren, qué importante, porque ya como especialistas, nosotros tenemos esto que, o sea, como obstetras todavía nos está faltando, ¿no? Quizás en nuestra formación, pero ya formándonos y tomando en cuenta todos estos fundamentos, no tener temor, no tener miedo y sobre todo entender que nosotros debemos de garantizar el acceso y tenemos que garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Porque si tienes a un adolescente que conoce sus derechos sexuales reproductivos, quien te denuncia es el adolescente. Y tiene todo un contexto y marco legal para eso. Y ha habido situaciones, donde los adolescentes lo han hecho. Bien, entonces ahí un poco del contexto, ahí acá quisiera presentarte, se viene a ser una de las promociones del voluntariado Forever Young. En el Hospital del Niño, seguro habrán escuchado de las damitas voluntarias, que es un voluntariado reconocido por la institución. Así como hay un voluntariado de las damitas voluntarias, también hay un voluntariado de adolescentes, que es justamente Forever Young, que es el voluntariado, perdón, que es el voluntariado del Servicio de Medicina del Adolescente. Y ellos son uno de los chicos que justamente nos apoya. Pero, ¿cuál es el contexto de nosotros
saber que los adolescentes también son necesarios, son importantes, incluso como estrategia en la intervención de pares, es porque nosotros vamos a ir deconstruyendo, ¿no? Vamos a desconstruir tanto en la atención individual y de grupo todos esos estigmas y estereotipos que tenemos con respecto a los adolescentes. Dejar de seguir señalándolos como problemas, solamente enfocándonos a ITS, a embarazo, pensar de que no, son todavía niños, no, no, no. No quiero tratarlo como sujeto de derecho. Ellos mismos me decían, obstetra, ¿por qué el hospital de niños se llama hospital del niño y no del niño y del adolescente? Porque si nos dicen del niño y como acá tienen hasta los 17 años, nos siguen tratando como niños, ¿no? Entonces, no, o sea, ellos ya son adolescentes, no son niños. Asexuados, no. O sea, anulo la parte erótica. No, valido todos sus cambios, pero menos la parte erótica. Entonces, cuando nosotros nos vamos formando, vamos entendiendo y vamos deconstruyendo todos esas estigmas que se tienen en la sociedad, incluso de profesionales de la salud, ¿no? De adultos. Bueno, acá un poco lo que les comentaba que sucede en cada proceso sexual en los adolescentes. Y nosotros, para intervenir en la salud sexual de los y las adolescentes, tenemos que ver más allá de solamente el embarazo y las ITS, sino también otras problemáticas como la violencia basada en género, la violencia en el enamoramiento, la violencia sexual y el bullying homo-lesbo transfóbico. El contexto también que tenemos que tener en claro, los derechos sexuales reproductivos. Estos 16 derechos reconocidos por la Asociación Mundial de la Salud Sexual, la OAS, es que nosotros tenemos que poder darle toda esa interpretación, ¿no? Entonces, no queda al aire. Por ejemplo, el derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. Y esa integridad, esa autonomía, si yo tengo un contexto, un marco legal de más de 14 años, por ejemplo, aplica este derecho a la autonomía e integridad de su cuerpo. Tiene ese derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Es su cuerpo y por eso es que tiene el derecho, nos decía el Tribunal Constitucional, a poder decidir con respecto a las relaciones sexuales, con consentimiento, ¿sí? Porque así tenga 15 años y no hay consentimiento, eso es violencia sexual. Y así, nosotros tenemos que tomar en cuenta ese contexto, esa interpretación, esa flexibilidad de los derechos sexuales, derechos reproductivos. Tenemos también normativas nacionales como la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral del Adolescente, la que hoy vigente, la del 2019. También tenemos los criterios y estándares de evaluación de servicios diferenciados de atención integral de salud para adolescentes, ¿no? Tenemos documentos normativos también de otros sectores. La misma Constitución nos señala en algunos artículos derechos que tienen que ver en lo que tiene que ver con la salud sexual, la salud reproductiva. La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Salud, ustedes recordarán 2013, el dictamen del Tribunal Constitucional 2013-2015 cambia justamente la Ley General de Salud. Por ejemplo, con respecto a considerar los anticonceptivos, antes se les consideraba los anticonceptivos como medicamentos. Entonces, no le podías dar a un adolescente medicamentos sin la autorización de sus padres. Hasta un condón era considerado como un medicamento. No, 2015 cambia esto y los anticonceptivos son considerados como insumos, ¿no? Y luego en el 2016 la norma técnica de planificación familiar cambia también algunos ítems, por ejemplo, al acceso de anticonceptivos modernos a partir de los 14 años. Y consejería orientación también para la prevención de embarazo e ITS. Tenemos también el PENAYA, Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. Tenemos este Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo, justamente desde un contexto también de entender esta problemática que se cruza, ¿no? Desde este fin del 2021 y pandemia y posterior a que esto pueda también seguir trabajando en este plan desde los diferentes sectores para la prevención del embarazo adolescente. Tenemos un contexto internacional, hace un momento les había mencionado,
que viene a ser el Cairo, Beijing, la Convención de los Derechos del Niño, y tenemos las ODS también que nos mencionan y otras normativas con respecto a problemáticas en salud sexual reproductiva en adolescentes y por lo tanto el acceso tanto a la información, tanto al acceso de formas de protección. Aquí está, ustedes lo pueden revisar, cada uno de los niveles de atención. No es que, no, yo no quiero trabajar con adolescentes, no, nos piden. Todos los niveles debemos de trabajar y brindar los paquetes. Dentro de la atención integral, el paquete básico, el paquete completo de atención integral y el paquete especializado. ¿Sí? Y ahí en la norma técnica ustedes van a encontrar todo lo que nos piden. En resumen, ¿ya? Esto, por ejemplo, ahí tú tienes. ¿Qué nos pide la norma técnica? Identificar factores de riesgo en los adolescentes. Pero no solamente factores, conductas, factores de riesgo y factores protectores. ¿Qué más? Trabajar y fortalecer los factores protectores, como es la consejería, la parte individual. Y el otro punto que nos piden es prestaciones colectivas que fortalezcan los factores protectores. Y ahí nos piden familias, no podemos dejar a la familia. Y tenemos que trabajar con la familia, brindando espacios individuales y de grupo. ¿Cómo hablar de sexualidad con mi hijo o mi hija adolescente? Ténganlo por seguro, colegas, que la familia no es que no quiera hablarles, sino es que no saben cómo hablarles. Si tú le das el espacio y le das pautas, muchos, la gran mayoría de ellos lo van a saber aprovechar. Pero incorpóralos. Nos piden intervenir en escuelas. Mira, sin que este proyecto de ley esté todavía, ya nosotros tenemos la norma técnica que nos dicen interven en escuelas. ¿Por qué? Porque es parte del factor protector, porque ya están los adolescentes. Y nos piden formación de líderes, sean líderes, promotores o voluntariados. Ya les comentaré en algún otro momento el caso del voluntariado. No es que de frente me fue al voluntariado, ¿no? Primero hice mi trabajo de líderes de líderes adolescentes, luego promotores pares y ya luego vino el voluntariado, ¿sí? Pero eso es lo que nos piden dentro de la normativa en todos los niveles de atención. Finalmente, para hacer un servicio de salud amigable para los y las adolescentes, nos piden que cumplamos esto, que sean servicios equitativos, pensando en todos los adolescentes que puedan acceder a estos servicios. Accesibles, ¿qué significa? Que nosotros debemos de adaptarnos a las necesidades de ellos y no de ellos a nosotros, ¿no? Por eso es que ahora temas de horarios, tenemos también trabajar no solamente las técnicas participativas presencial, tenemos también la parte virtual que ya llegó para quedarse, tenemos aplicaciones que podemos nosotros incorporar, tenemos redes sociales y otros medios para nosotros acceder a toda la población adolescente. Apropiados. ¿Cuándo somos apropiados? Cuando no solo nos limitamos a pensar de que solo es el trabajo del obstetra o de la obstetra, sino todo un trabajo multidisciplinario. Eficientes es lo que se busca justamente con nuestras mejoras de competencias, porque de esta manera voy a saber cómo intervenir, sea de grupo, sea individual, las necesidades de los y las adolescentes y sus diversos factores protectores. ¿Y cuándo nos volvemos aceptables? Cuando eliminamos la mayor cantidad de barreras que a veces generamos, ¿no? Cómo tiene que ver el tema de la privacidad, la confidencialidad, etcétera. Estamos ahí para poder garantizarlos. Muy bien. No sé si hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Me voy a revisar por aquí. Si hay alguna pregunta, alguna duda de repente para poder absolverla con mucho gusto. Profesora Katy, parece que todo quedó muy claro. Más bien, muchas gracias por su tiempo, por darnos una gran explicación sobre este grupo poblacional que es tan importante y que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias, profesora Katy. Con gusto.
Muy buenas noches con todos y con todas. Stephanie, te doy el pase. Stephanie, ¿me puedes escuchar? Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Stephanie Tuesta, soy encargada de las inscripciones para esta segunda especialidad en salud sexual y reproductiva del escolar y adolescente. Estamos iniciando las clases el 31 de agosto. La modalidad es de forma semipresencial. Acá quiero comentarles un poquito que para las personas que se encuentren en provincia y en este caso soliciten no puedan venir a lo que es el taller de investigación, van a poderlo llevar de forma virtual. Ahí tenemos ese beneficio. Respecto a los requisitos, es contar con DNI vigente, título profesional de obstetra registrado ante SUNEDU, solicitud de admisión debidamente llenada y constancia de pago por derecho de inscripción, currículum vitae documentado y una foto tamaño carnet. Nosotros, bueno, tenemos un descuento, tenemos un convenio con el Colegio de Obstetras a nivel nacional. Las personas que al momento de inscribirse nos presenten su constancia de habilidad vigente van a tener un 15% de descuento en la cuota. Es decir, la cuota de manera regular es de 550 y con el descuento estarían cancelando 468. Luego tendremos que cancelar una inscripción que es de 300 y una matrícula de 300. La duración de la segunda especialidad es de 12 meses. Las clases son los sábados cada 15 días de 7 de la mañana a 6:15 de la tarde. Mi nombre es Stephanie Tuesta, voy a dejar en la parte del chat mi número de teléfono, mi correo para que se puedan comunicar conmigo en caso estén interesados en continuar con el proceso de inscripción. Voy a dejarlo acá. Y bueno, en ese caso, de repente, si es que alguien tiene alguna duda, una consulta respecto a la especialidad, también estamos dejando una encuesta para que puedan completarla las personas que deseen continuar con el proceso, deseen más información sobre la segunda especialidad en salud sexual y reproductiva del escolar y adolescente. No sé si tuvieran alguna duda o consulta. Ese es mi número. Es el 937-438-321. Mi correo es stephanie.tuesta@winner.edu.pe. Voy a dejarlo aquí en el chat para que se puedan comunicar conmigo las personas que se encuentren interesadas para continuar con el proceso, ya que hay que completar una ficha de inscripción y una ficha de entrevista. No sé si tienen alguna duda o consulta. Nuevamente, aquí está la información general, 31 de agosto el inicio, la modalidad semipresencial, con la modalidad también de poder hacerlo de manera híbrida para las personas que están en provincia. Son 12 meses que están divididos en 3 ciclos. El horario son los sábados, cada 15 días, de 7 de la mañana a 6:15 de la tarde. Los requisitos están en pantalla también, DNI vigente, currículum vitae documentado, foto tamaño carnet, título profesional de usted registrado ante SUNEDU, solicitud de admisión debidamente llenada y constancia de pago por derecho de inscripción. Listo, en todo caso, esa es la inversión, 300 soles la inscripción, que es un único pago. Las matrículas son 3, ya que son 3 ciclos, son 300 soles. El número de cuotas son 12 y la cuota es de manera regular es de 550. Por convenio, recordarles que tenemos convenio a nivel nacional con el Colegio de Obstetras. Abarca todo el Perú y esas personas que al momento de inscribirse presenten su constancia de habilidad vigente tienen un 15% de descuento y la cuota sería de 468. Para los egresados de Winner tenemos un 20% de descuento y la cuota estaría quedando en 440.
Estefanía, hay Sí, una es solo consulta. para obstetras. Ujú. Sí, es solo para obstetras. Ujú. Y nuevamente les enviamos por el chat la encuesta, el enlace de la encuesta para que puedan registrarse y si es que desean recibir más información. Dejo en la pantalla mis datos, de repente para que le puedan tomar captura y se puedan comunicar conmigo en caso deseen continuar con el proceso. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, profesora, por la exposición de hoy del webinar y que tenga muy buenas noches.